Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos acá con una nueva clase de comunicación y producción de textos. En esta oportunidad vamos a continuar en la unidad número 1, ahora viendo las formas no redactadas de organizar la información. Nosotros ya habíamos visto que la información podía clasificarse en dos grandes formas: las formas redactadas a través del resumen y la síntesis, y las formas no redactadas como el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, el esquema de contenidos y el mapa conceptual. Nosotros nos vamos a detener hoy en una de esas formas no redactadas, que es el cuadro sinóptico. Bien, así que comenzamos con la clase de hoy. Bien, estamos ya en la diapositiva número 2. Como ustedes pueden observar, abordamos aquí una definición de lo que es el cuadro sinóptico. No lo voy a repetir, pero básicamente lo que dice que el cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y de organizar todas las ideas que componen un texto, ¿sí? Cuando hablamos de todas las ideas, hablamos específicamente de la idea central, de las ideas principales y de algunas ideas secundarias, ¿sí? No más que eso. A ese tipo de ideas hacemos referencia dentro de un cuadro sinóptico. Es una herramienta muy importante para estudiar y para aprender. Sobre todo el cuadro sinóptico me sirve a mí para cuando yo tengo un texto extenso, un texto con muchos títulos, un texto con muchos subtítulos, un texto con una gran clasificación de algo. Es la herramienta más útil para lograr una comprensión global de todo el texto de una manera visual y panorámica, de una manera rápida, para que de un solo pantallazo y de un solo golpe de vista yo tenga los conceptos más importantes presentados en una hoja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro sinóptico. Es una herramienta que me permite a mí identificar toda la información relevante de un texto, ¿sí? Y de esa manera comprenderlo mejor, porque yo voy a ver la organización de todas esas ideas en un cuadro, mediante este cuadro. ¿Por qué le llamamos cuadro sinóptico? Bueno, cuadro porque es realmente adquiere una forma gráfica, ¿sí? Que se representa mediante corchetes, mediante llaves o bien a través de flechas, y sinóptico porque presenta las partes principales del texto de un asunto determinado de una manera clara, resumida y rápida. ¿Sí? Bueno, eso es el cuadro sinóptico. Bien, estamos ahora en la diapositiva número 3 y como ustedes pueden observar tenemos ahí un modelo o un ejemplo de lo que es un cuadro sinóptico. Y antes que nada quiero aclararles que los recuadros en los que ustedes ven que dice idea central o tema, idea principal, idea secundaria, no es necesario, es decir, no es necesario usar recuadros para la realización del cuadro sinóptico. Lo que sí es necesario y los recursos que sí son necesarios, digo, los recursos gráficos son los corchetes, las llaves o las flechas, ¿sí? Es decir, se estructura de esa manera. Y hablando de estructura, ustedes pueden fijarse acá que el cuadro sinóptico tiene una estructura que se cimenta de izquierda a derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que la lectura que yo voy a hacer del cuadro sinóptico es una lectura de izquierda a derecha. Partimos de la idea central y es la idea de la cual se desprenden el resto de las ideas, ¿sí? Esa idea central que contiene a la vez un grupo de ideas principales. Y como ustedes pueden ver ahí, de esa idea principal o de cada una de esas ideas principales se van desprendiendo otras ideas que son ideas secundarias. E incluso algunas ideas secundarias tienen algunos detalles que suelen ser importantes y que es conveniente ponerlos en el cuadro sinóptico para una mayor comprensión del texto, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el cuadro sinóptico se cimenta de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, partiendo de la idea central o tema. Luego vienen en orden lógico, digamos, en orden de importancia, las ideas principales. Cada idea principal puede desprenderse, o de cada idea principal pueden desprenderse algunas ideas secundarias, y de algunas ideas secundarias pueden desprenderse algunos detalles.
Esto no es siempre así. Los modelos van variando según la característica del texto, ¿sí? Bien. Estamos ya en la diapositiva número 4 y como ustedes pueden observar, vamos a hablar de los requisitos que debe tener o que debe cumplir un cuadro sinóptico. Y uno de esos requisitos es que debe ser lo más breve posible. Ser breve significa poner lo importante, lo esencial. Yo ya he leído el texto, lo he comprendido, entonces debo trasladar esa información importante, esa información que no puede faltar para la comprensión del texto en ese cuadro sinóptico. ¿De qué manera lo hago? A través de frases breves, de títulos, de subtítulos, de palabras clave, no demasiadas explicaciones. Y acá estamos ya con el requisito número 2, que es evitar las explicaciones o los desarrollos teóricos. ¿Esto qué quiere decir? No debe haber definiciones dentro del cuadro sinóptico, solamente disparadores, como les decía, ideas principales, pero plasmadas en frases breves, en títulos, en subtítulos, en palabras clave. Evitar definiciones completas, evitar conceptos demasiado extensos, evitar todo lo que ya tiene escrito el texto, ¿sí? Yo les decía que el cuadro sinóptico es muy importante cuando yo estoy leyendo un texto completo y tengo que, digamos, un texto, por ejemplo, un texto extenso con muchas características, con muchas clasificaciones, y uno, si a ustedes les debe haber pasado, cuando están leyendo el texto, empiezan a perderse en esas clasificaciones, pero este de dónde viene, esta es clasificación de qué. Bueno, entonces para evitar preguntarse eso, el cuadro sinóptico es una herramienta útil y muy importante que me puede servir a mí para guiarme y saber dónde estoy parado a la hora de la lectura del texto, ¿sí? Como les decía recién, otro requisito es cimentar la estructura sobre las ideas centrales, o la idea central o tema. El cuadro sinóptico siempre parte de una idea central, del tema sobre el cual estoy hablando, del cual está hablando el texto, del cual he leído, ¿sí? Entonces, se cimenta, como les decía, de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, con la idea central como punto de partida del cuadro sinóptico. Y finalmente, no, el cuarto requisito es que hay que prescindir de todos los detalles sin importancia. Hay ciertos detalles que sirven, ciertos detalles que puedo ponerlos o ubicarlos dentro del cuadro sinóptico, sin embargo hay detalles que son irrelevantes. Bueno, todo lo que es irrelevante debe salir, no debe aparecer en el cuadro sinóptico, solamente aquella información que yo considere que sea útil para la comprensión del texto y del cuadro en general. Estamos ya en la diapositiva número 5, donde vamos a ver los pasos para la elaboración del cuadro sinóptico. Y el primer paso es el básico, el de la lectura comprensiva del texto, que me permite a mí identificar la idea central del texto. ¿Sí? Yo leo el texto completo, siempre completo, y luego me hago esa pregunta de qué se trata el texto. Si yo logro responder esa pregunta es porque he comprendido el texto en líneas generales. Bien, el segundo paso es el de la relectura. Voy a leer nuevamente el texto y voy a identificar las ideas principales, las voy a ir marcando para proceder al tercer paso. Tal vez este sea el paso más complejo, el de la agrupación de esas ideas principales según características comunes que ellas compartan para ir conformando núcleos. ¿Esto qué quiere decir? Núcleos de ideas principales que compartan ciertas características comunes y que me permitan a mí englobarlas en un mismo núcleo. ¿Para qué? Para que a partir de ese núcleo se desplieguen o se abran las ideas secundarias que pertenezcan a ese mismo grupo de ideas, ¿sí? Eh, Esto es importante hacerlo, la de la agrupación o la de generar núcleos, para achicar el cuadro, para que el cuadro sea lo más breve posible y lo más escueto posible, porque recuerden que la función del cuadro sinóptico es básicamente tener una visión global del texto, ¿sí? Por eso es que tenemos que tratar de evitar desarrollos teóricos, definiciones y conceptos completos. Colocar la idea central del texto, eso es el cuarto paso y esto ya tiene que ver con la realización específica del cuadro sinóptico.
coloco la idea central sobre el margen izquierdo, porque recuerden siempre que el cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces coloco la idea central, que por supuesto puede ser el título, en el margen izquierdo del texto. ¿Bien? Perdón, margen izquierdo de la hoja. Luego, ¿qué sigue? Según el grado de importancia y de jerarquía de las ideas principales, y si a las ideas las he agrupado en núcleos, los núcleos de ideas principales. Si yo tengo 4 núcleos, tendré que lanzar desde la idea central 4 flechas, una flecha para cada núcleo, ¿sí? Luego voy a completar esas ideas principales con información complementaria que serían las ideas secundarias del texto o subnúcleos. Recuerden que acá yo no debo expresarme demasiado, no debo explayarme demasiado en definiciones y en conceptos. Hay que evitar el desarrollo teórico y sí utilizar, por ejemplo, las palabras clave. De hecho, los núcleos pueden ser específicamente palabras claves, ¿sí? Y el último paso es el de completar las ideas secundarias con algunos detalles que sean de relevancia, es decir, que de alguna idea secundaria puede desprenderse algún detalle que resulte importante para la comprensión o para la visión global del texto. Bien, espero que haya quedado claro. Diapositiva número 6, y acá tenemos un texto muy breve, muy sencillo, que quiero que vean cómo este texto se transforma luego en un cuadro sinóptico, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bien, diapositiva número 7, la última de la clase de hoy. Acá les presento el ejemplo de un cuadro sinóptico basado en el texto anterior de la diapositiva anterior. Un texto que tiene como idea central la atención al paciente por parte del instrumentador quirúrgico. El texto, como ustedes habrán podido ver si es que hicieron pausa en el video, habla de los dos tipos de atención del instrumentador quirúrgico y dice que hay una atención directa que tiene esa característica de ser una atención activa y que además, dice el texto, se vale de la fisiología, la anatomía, la patología, los riesgos y los resultados. Mientras que la atención indirecta simplemente implica destrezas especiales, preventivas y colaborativas en cuanto a la atención al paciente se refiere, ¿sí? Fíjense cómo deben estructurar el cuadro sinóptico. Esto les digo siempre, el cuadro sinóptico, chicos, se lee de izquierda a derecha. Siempre la idea central que está plasmada en el título debe ser lo primero que debo poner en un cuadro sinóptico. Y de ahí se abre la llave más grande, que comprende el resto de las ideas. Entonces, la idea central del texto, en este caso atención al paciente, es la idea que cimenta y que dispara el resto de las ideas y el resto del cuadro. Luego vienen las dos ideas principales, que son, por un lado, la atención directa y por el otro, la atención indirecta. Fíjense que yo acá hago economía del lenguaje, economía de palabras, porque de eso se trata el cuadro sinóptico, de hacer una economía de texto. Y no reitero ya atención directa y atención indirecta, es decir, elimino la palabra atención. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que hay dos tipos de atención al paciente que ya están mencionadas. La palabra atención ya está mencionada anteriormente, entonces para evitar su repetición, sé que la atención al paciente puede ser directa o indirecta. Y lo dejo así, con palabras simples. Y por supuesto luego se desprenden algunas ideas secundarias de lo que corresponde a la idea principal de atención directa y una idea secundaria de lo que corresponde a la atención indirecta. Es así como deben trabajar el cuadro sinóptico. Ustedes van a tener un TP que realizar sobre esto y mi sugerencia siempre es que trabajen con la hoja en horizontal para que el cuadro entre todo en la misma hoja, ¿sí? Porque si lo hacen de manera vertical, tal vez no les alcance. Recuerden que siempre la llave principal, la llave que se desprende de la idea central, debe ser la más amplia, la más grande y que abarque el resto de las ideas, ¿sí? Que son las ideas principales. Eso como sugerencia, ¿sí?
trabajen con la hoja en horizontal, no en vertical. Y recuerden que todo cuadro sinóptico debe partir con su idea central ubicada sobre el margen izquierdo, ¿sí? Y después se van desplegando y se van ubicando las ideas principales, luego las secundarias y luego las ideas terciarias o derivadas, ¿sí? Hasta la próxima clase, chicos.